As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. En el mundo de la mafia siempre hay una meta clara: dinero, respeto y poder. Pero como todo en la vida, todo tiene un precio. Y Henry Hill, un gángster con clase, lo vivió en carne propia. Y sí, aunque no lo creas, estás enfrente a una historia real. Y prepárate, porque vas a conocer la brutal historia de Henry Hill y todos sus delitos. Y cómo se desarrolló uno de los robos más grandes de la historia por parte de la mafia en Estados Unidos, perdiendo más de 28 millones de dólares de una forma que nunca te imaginarías. Y todo comienza con esta misteriosa escena, y préstale atención, porque la vas a necesitar más adelante. Al principio de su infancia, Henry Hill era un niño común y corriente, pero tenía una meta clara: convertirse en un gángster, porque para él, being a gangster was better than being president of the United States. En su barrio vivía una de las familias más grandes de la mafia en ese entonces, la familia Luchis. ¿A quién no le gustaría ser un gángster, no? Hacer lo que te plazca, tener respeto, vestir elegante, jugar cartas todas las noches y tener una vida de lujo. Al menos eso pensaba Henry. Al frente de su casa estaba la pizzería de Tudy y Polly, los hermanos que comandaban los negocios de la familia. Henry consiguió un pequeño trabajo con Polly y al principio su familia estaba feliz de que trabajara al frente de su casa y con italianos que venían del mismo lugar que su madre. Pero en poco tiempo cambiaron de opinión pensando que simplemente era un trabajo de medio tiempo, aunque en ese momento ya estaba ganando más que su padre. Henry se empezó a convertir en una especie de mini gángster, hacía mandados, trabajos pequeños, todos lo conocían e incluso lo dejaban parquear las Cadillac de los grandes mafiosos, hasta que todo se vino al suelo, y todo por una carta que llegó de la escuela diciendo que hacía meses que no iba a estudiar, y pues su padre, que mantenía de mal humor, no dudó en darle una paliza, pero a él no le importaba. Poco a poco fue creciendo en este mundo de la mafia y Henry a su corta edad ya tenía todo lo que un adulto promedio desea: tener un trabajo estable, ganar mucho dinero y lo más importante para ellos, ganarse el respeto de todo un vecindario. Hi Mom, what do you think? Look at my shoes, aren't they great? My God. You look like a gangster. Hasta que un día conoció a Jimmy Conaway, el hombre que al entrar al casino todo el mundo se volvía loco, con un porte impecable, su presencia única y tan así que al llegar en cualquier lugar repartía dinero a las personas que lo atendían. Y sí, un dato curioso es que estos billetes que ves en la toma no son falsos. A Robert De Niro no le gustaba filmar las tomas con billetes didácticos, así que todo el dinero que verás en estas escenas es dinero real. Jimmy era uno de los hombres más temidos en toda la ciudad. Matar no le preocupaba, pero lo que más le gustaba hacer era robar. Licor, cigarros, hojas de afeitar, todo el mundo lo amaba. Días después, Jimmy le dio trabajo a Henry y allí conoció a Tommy, otro loco desquiciado que te mostraré más adelante. Al trabajar unos cuantos días y sin pensar en lo que pasaría, la policía lo agarró vendiendo de contrabando y lo llevaron al tribunal para darle una sentencia. Pero como estamos en el mundo de la mafia, sus abogados lograron sacarlo en cuestión de segundos. Y tú y yo pensaríamos que toda la familia estaría enojada con él por lo que hizo, pero en realidad fue todo lo contrario. Lo felicitaron por no abrir la boca en ningún momento y por ir al tribunal por primera vez. Cosas de la mafia. Y como era de esperarse, Henry nunca paró. Logró convertirse en lo que tanto anhelaba: un gángster de renombre. La banda se expandió mucho más. Tenemos a Anthony, Frankie Carbone, el hermano de Mo Black, Nicky Ice, Mickey Franchese y algunos otros más. En ese momento, Henry estaba cenando y esperando las noticias de un compañero acerca de un golpe a la aerolínea Air France que tenían planeado. Al llegar, este le cuenta que es más simple de lo que piensan y que al trabajar en este lugar sería mucho más fácil entrar. Y presta atención, porque este no es el golpe del que te hablé anteriormente. Este es un golpe más sencillo, uno de los primeros robos de Henry, pero el otro es mucho más impactante. Más adelante lo vas a comprobar. Y sí, una de las escenas más icónicas de esta película, en la que Tommy está contando una historia y al terminar, Henry le dice lo gracioso que es. Esta escena fue totalmente improvisada por Joe Pesci y como pueden notar en el rostro de todos, era para captar una impresión mucho más real de lo que estaba sucediendo. Funny how. Y bueno, ya con esta información debemos hacer un alto aquí, porque sí, tal como te prometí, te voy a contar en realidad cómo fue la vida de Henry Hill, y aunque no lo creas, la película lo hizo muy bien al representar esta historia, porque muchas de las cosas que ves en esta película en realidad fueron tal cual en la vida real. Henry sí quería ser un gángster desde pequeño, hacía los mandados y los trabajos que vemos al principio de la película, empezó a ganar dinero, pero no como lo muestran. En realidad, sus primeros dólares los hizo en una constructora, ya que esta familia, una de las mafias más grandes de la época, dominaba mucho el entorno de la construcción. Le pagaban casi $1,800 semanales, era algo increíble. Pero escucha esto, porque sí fue detenido cuando era pequeño, pero por utilizar tarjetas de crédito robadas en la compra de neumáticos.
También fue sacado de ahí como lo muestran en la película, y desde ahí Henry empezó con los delitos casi cotidianos como podían ser lesiones o extorsiones, hasta llegar al punto de asesinar y planear robos millonarios como el de la aerolínea, aunque te seguiré contando de él más adelante. Solo te diré que su historia termina algo extraña, ya lo vas a ver. Días después, Tom y Henry tenían un trabajo que hacer, nada más normal que incendiar el negocio de uno de sus socios. Al terminarlo, Tommy le pidió el favor a Henry para que lo acompañara a una cita esa misma noche, pero Henry tenía toda su atención en el robo de la aerolínea. Al final terminó accediendo, pero simplemente al estar ahí y conocer a la mujer que iba a ser su esposa en un futuro sin saberlo, se fue a la media hora, ya que tenía cosas que hacer, pero Karen fue a celarlo hasta su vecindario. Al final logró calmarle y le prometió una cita, y ya sabes, ser un gángster con clase significa llevar a tu mujer a los mejores lugares. Por lo tanto, al día siguiente, Henry la llevó a uno de los mejores restaurantes de estas épocas. Y esta escena también tiene algo muy especial. Presta atención. Esta parte de la película tiene demasiado significado. Por un lado, nos muestra un ingreso muy triunfal, pero también nos muestra la fascinación de la chica por este mundo de glamour y ventajas. No salió espantada, solo preguntó si los billetes que daba de propina eran de $20. Y escucha eso, porque si te pones a pensar, también sirve como metáfora de la trayectoria de Henry en este mundo, de entrar por la puerta de atrás hasta llegar a la primera fila con honores. Llegó el día del golpe, y la verdad fue más sencillo de lo que esperaban. Henry y Tom llegaron al aeropuerto. Su compañero, que trabajaba en vigilancia, les entregó la llave donde estaba el dinero. Entraron con la excusa de que iban a recuperar una maleta perdida y lograron robarse $420,000 sin usar ni siquiera un arma. En ese momento, $420,000 era mucho dinero. Obviamente, como tributo, le dieron una parte a Polly. Y pues luego de eso, Henry decidió darse un descanso y gastarse su dinero conociendo a la mujer de su vida. Se fueron de vacaciones, cenaron como reyes, se conocieron más. El vecino de Karen la acosó, así que Henry tuvo que usar sus técnicas persuasivas para que la dejara en paz. Y llegó el día que tanto estaban esperando, la boda. Pasados meses, Karen se empezó a sentir mucho más incluida en la familia. Pasaba tiempo de calidad con ellos. Henry se mantenía ocupado trabajando y muy ausente. La policía lo estaba investigando, pero no encontraban nada. En fin, ya sabes, la misma historia de siempre. El gángster que tiene una vida perfecta, mientras que la relación con su familia se empieza a deteriorar poco a poco. En fin, todo se soluciona con dinero, ¿no? Todo iba de maravilla, pero como todos sabemos, en algún momento todo se empezaría a desmoronar. ¿Y recuerda la escena del principio que te mostré? Pues presta atención porque estás a punto de entender de dónde salió. Un año después de muchos triunfos, robos, dinero invertido y la adquisición de un bar, los muchachos se encontraban celebrando tranquilamente el regreso de uno de los grandes de la mafia italiana, Billy. En ese momento llegó Tommy con su mujer y se encontró con él. Con la arrogancia hasta el cielo y las ganas de por debajear a su amigo, le hizo un comentario con doble sentido a Tommy, y como ya sabemos que es un poco explosivo, no dudó en confrontarlo, pero los muchachos lo detuvieron. En ese momento, entre ellos ya sabían lo que iban a hacer más adelante. Simplemente esperaron a que todos se fueran y Billy, al quedarse solo, aprovecharon y, como era de esperarse, lo mataron a golpes. Ya sabes para dónde va la cosa. Al meterlo en la cajuela e ir por una pala y un cuchillo de la casa de Tommy, su madre no se resistió en atenderlos y ofrecerles comida. Lo que no sabía es que en el auto llevaban un maldito cadáver. Comieron, se rieron y siguieron su camino para desaparecer el cuerpo. Y antes de avanzar quiero contarte algo, y es que la que interpreta a la madre de Tommy es nada más y nada menos que la madre del director. Scorsese sabía que no iba a conseguir ninguna actriz que pudiera encarnar tan bien a una madre italiana, cariñosa e incondicional, que se pusiera tan contenta de ver a su hijo y sus amigos en medio de la noche sin razón aparente, como su propia madre. Y escucha esto, porque Scorsese tuvo una precaución más para lograr que su mamá hiciera la escena más real. Solo le dijo que su hijo y los otros dos pasaban cerca de su casa tarde en la noche y decidieron detenerse a saludarla, o sea que ni ella sabía que en la escena había un cadáver involucrado y que lo iban a desaparecer. Al llegar al lugar donde lo iban a enterrar, se dieron cuenta de que todavía seguía vivo, así que tuvieron que rematarlo, pero lo que ellos no sabían es que se habían metido en un asunto muy serio. Tommy had killed a made guy. That was part of the Gambino crew and was considered untouchable. En este punto las cosas empezaron a empeorar. A los días que dejaron el cuerpo, Jimmy se enteró que el lugar en el que lo habían enterrado lo iban a vender, por lo que ya descompuesto tuvieron que desenterrarlo y quemarlo. Poco después, Henry se consiguió un amante, le dio un apartamento, le compró lujos y la mantenía oculta de Karen, aunque ella empezó a sospechar de su otro romance y la relación se empezó a deteriorar cada vez más. Y después de unos cuantos shows, unas discusiones y muchos malentendidos, Karen dejó en claro que eso le gustaba. Días después, Henry debía ir a Florida para arreglar unas cuentas pendientes con alguien que les debía dinero, pero lo que no sabía es que al regresar, todos y cada uno de ellos estaban denunciados y con orden de arresto.
Lo que pasó fue que la hermana del tipo que golpearon trabajaba en el FBI. 10 años debían cumplir en la cárcel y como todos pensamos, pues se vendrían unos años de incomodidad, malos tratos, celdas sucias y mucho más, pero fue todo lo contrario. En realidad tenían una vida común, comían pasta, tenían un espacio amplio y muchas comodidades. Pero espera aquí, porque no te he contado algo muy importante en la historia de esta película y necesito que entiendas cómo nació la idea de filmar esta cinta tan exitosa, para que puedas continuar entendiendo la historia de este gángster. Henry Hill, el real, se puso en contacto con el periodista Nicholas mientras estaba dentro del programa de protección de testigos. Eso lo entenderás más adelante, te acabo de dar un pequeño spoiler. Algo que estaba absolutamente prohibido, y le pasó su número telefónico para contarle su historia. Henry quería dejar de ser un don nadie promedio, y Nicholas de inmediato se dio cuenta que la historia que tenía entre manos era una bomba. En 1985 publicó Wise Guys, el libro en el que contaba la historia de este mafioso, y obviamente fue un gran éxito. Como suele ocurrir con estos libros, la historia llegó a manos de los directores más conocidos de Hollywood. Cuando llegó a las manos de Scorsese, no le prestó atención. Él decía que no quería contar ninguna historia más de gángster ni de delincuentes, habiendo hecho trabajos como Taxi Driver o El tren de Berta. Pero una noche mientras filmaba El color del dinero, se puso a leer el libro en su habitación del hotel. Esa noche no durmió, y al día siguiente su asistente pasó buena parte de la mañana buscando el teléfono de este periodista. Scorsese lo llamó, se presentó y le dijo: toda mi vida estuve esperando este libro. Y Nicholas le respondió: toda mi vida estuve esperando este llamado. Y así nació esta película. Continuando, allí Henry conoció lo que viene siendo uno de los típicos negocios de estas épocas, el tráfico de Karen, al pagar la fianza de Henry, pudo salir en menos tiempo y empezar el negocio de la con Sandy, su amante. Nada más al salir, en una semana logró ganar $12,000. Era una locura. Por lo tanto, tuvo que pedirle ayuda a los muchachos sin que Polly se enterara. Y aquí llega lo que tanto has estado esperando, y es la planeación del robo a Lufthansa. El plan era sencillo. Tommy Carbone se encargaron del guardia de la entrada y les ayudaron a entrar. French y Buda reunieron todos los empleados de Lufthansa. Johnny los ató y los mantuvo alejados de las alarmas, y Stacks se encargó del escape. Todo estaba planeado de una manera perfecta, y 2 días después de trabajar duro, en eso de la tarde se emitió el hecho por la radio, dando a entender que el robo fue todo un éxito. Pero bueno, esto es lo que nos cuenta la película, pero vamos a averiguar en realidad qué fue lo que pasó. Y sí, presta atención porque esto define el resto de la historia, tanto en la película como en la vida real. Más adelante te diré por qué. El robo ocurrió el 11 de diciembre de 1978. Todo había sido planeado al milímetro. A las 3:12 am, el agente de carga regresaba de American Airlines cuando vio una furgoneta negra estacionada en la terminal. Él se acercó para investigar, pero antes de que pudiera reaccionar, Tommy Carbone lo golpearon con sus pistolas. Lo subieron a la furgoneta, donde otro hombre le sacó la billetera y le dejó en claro que sabían dónde estaba su familia. Y obviamente no tenía otra opción, debía cooperar. Gracias a Warner, quien les había proporcionado la llave, los asaltantes ingresaron sin dificultad a la terminal de carga. Conocían a la perfección el lugar y su personal. Se dirigieron al comedor, donde los empleados estaban en su descanso, y interrumpieron con armas en mano y los rostros cubiertos. Y para demostrar que hablaban en serio, mostraron a Wallen ensangrentado. Y el mensaje era claro: obligaron a los empleados a tirarse al suelo y tomaron el control. Joel Murray, el jefe de carga, fue forzado a llamar por el intercomunicador a Rudy, el único que conocía la combinación de la bóveda. Con un pretexto sobre un problema con la carga de Frankfurt, lo citó en la cafetería, y cuando él llegó, fue recibido por hombres armados con escopetas. Vio a sus compañeros amordazados y supo que no tenía otra opción, así que le llevaron hasta la bóveda. Allí quedó en evidencia que los ladrones estaban increíblemente bien informados. ¿Por qué? Porque sabían que el sistema de doble puerta activaría la alarma si ambas se abrían al mismo tiempo. Ordenaron a Rudy que abriera la primera puerta, y un extra es que no improvisaban, sabían exactamente qué paquetes buscar, ya que Warner les había proporcionado información precisa sobre la carga más valiosa. Uno a uno comenzaron a lanzar paquetes de dinero a través de la puerta, y en total fueron 40 paquetes. Luego ataron a Rudy y dieron una última orden a los empleados: no alertar a los policías hasta las 4:30. Aquellos 15 minutos eran cruciales. Sabían que la policía podía cerrar todo el aeropuerto en apenas 90 segundos. A las 4:21 am, la furgoneta con los millones robados salió de la terminal, seguida de un coche de apoyo, y en solo 64 minutos se había ejecutado el mayor robo de moneda en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Los ladrones se dirigieron a un garaje en Brooklyn, donde Jimmy los estaba esperando. El dinero fue transferido a otro vehículo que Brooke y su hijo Frank condujeron hasta una casa segura, y luego de esto cada uno se dispersó. Todo perfecto.
Volviendo a la historia, el robo fue todo un éxito y la familia decidió celebrar la Navidad en su bar, todos alegres y emocionados por lo que habían logrado. En ese momento, Jimmy se empieza a dar cuenta que sus allegados no le hacían caso para nada, porque les había dicho que no empezaran a comprar cosas lujosas o costosas, ya que tenían la policía pisándole los talones, como puede ser este auto rosado o este abrigo. Y en ese momento, Jimmy entendió una cosa, y es que había demasiadas personas que sabían del robo, por lo que paranoico y preocupado tomó la decisión de empezar a eliminar a cada uno de los que estuvieron involucrados, empezando por Parnell, el cual tenía una única misión ese día y era desaparecer la camioneta en la que hicieron el robo, pero en vez de eso se puso a fumar marihuana y a celebrar. Y al día siguiente la policía había confiscado el auto y fue por eso que empezaron a sospechar de ellos. Luego Maurice, un vendedor de peluquines que le había prestado dinero a Jimmy, lo tenía cansado de tanto pedirle que se lo devolviera y sabía que si no se lo daba o lo asesinaba, lo iba a delatar con la policía, y pues ya con este rostro sabes lo que iba a pasar. Y todo siguió al pie de la letra. Meses después seguían apareciendo cadáveres, incluso Carbone, que terminó en un camión de carnicería. Y sí, eso también pasó en la vida real. Aquí es cuando nos damos cuenta que dinero mata lealtad. Y un dato que probablemente no esperabas escuchar y que no tiene nada que ver con las muertes es que la palabra fuck es dicha 321 veces. Sin embargo, está tercera en el ranking de Scorsese de insultos, detrás de Lobo de Wall Street y Casino. Continuando, Henry y Tommy no estaban involucrados directamente con el robo, por lo que no temían de ser asesinados. Pero si recuerdas bien, Tommy tenía asuntos pendientes con la mafia italiana, y como ya sabemos, la mafia de ese país no olvida nada. Así que justo el día en el que Tommy se iba a hacer parte de la familia al 100%, al llegar a la ceremonia sin piedad le dispararon por la espalda. Y de aquí sale una teoría un poco loca, y es que si observas bien, el tipo que mató a Tommy es muy parecido a Tudy, el hermano de Polly, por lo que puede ser la misma familia quien lo traicionó. Dime qué opinas de esta teoría, te leo en los comentarios. Así que ya solo quedaba Henry y Jimmy. Pasaron 2 años desde el robo y todos estos incidentes, y pues estoy seguro que sabes lo que continuó en ese tiempo: la venta de... Pero presta atención a esta parte porque es importante en la historia de Henry. Ese día tenía que hacer varias tareas: llevar unas armas a Jimmy, recoger a su hermano en silla de ruedas y en la noche tener un paquete con la mercancía lista para que Luis, la niñera, se lo llevara a Atlanta. Y no te vas a imaginar cómo terminó. Al llevarle las armas a Jimmy, Henry se dio cuenta de que lo estaba persiguiendo un helicóptero desde que salió de su casa. Jimmy, enojado, le dijo que esas armas no encajaban con los silenciadores que tenía, por lo que tenía que pensar a quién vendérselas. Luego de eso, y recoger a su hermano, el helicóptero seguía encima de él. A eso de las 2 p.m, Henry estaba preparando la comida para la familia, pero no tenía tiempo que perder, por lo que dejó encargado a su hermano y salió nuevamente para vender las armas. Y luego de eso se dirigió donde Sandy para preparar el pedido. Nada más mira ese rostro, está acabado. Al llegar a la casa y salir para llevar a Luis al aeropuerto, en ese momento pasó lo que ya sabíamos: Henry fue capturado y Karen, preocupada, decidió tirar todo el polvo blanco por el baño. Y recuerda eso, porque luego vas a entender por qué era tan importante ese paquete. Al estar en la cárcel por un momento, Henry deja en claro que debe salir lo más rápido posible, porque si no, Polly lo mandaría a matar. ¿Y por qué? Para que no sopla ninguno de la familia. Por lo que Karen pagó la fianza hipotecando la casa de su madre. Y si miras para atrás, ya pasamos por las 2 etapas que todo gángster afronta: el ascenso al poder y el dinero, y luego la caída en picada hacia el fracaso o la propia muerte. Al salir, Henry se enteró que Karen había botado el paquete del que te hablé anteriormente, y en la miseria y sin dinero, esa era la única esperanza que tenían para recuperar algo. Eran $60,000, no era poco. A los días, Henry sabía que Jimmy lo iba a asesinar cuando menos se lo esperara, por lo que fue, habló con él, y lo hicieron como si no estuviera pasando nada, pero en el fondo ambos sabían que la traición iba a venir por parte y parte. Jimmy le pidió que liquidara a alguien en Florida, pero él sabía que si iba, lo iban a liquidar a él, por lo que tomó la decisión de ingresar al programa de protección de testigos. Dijo todo lo que sabía y causó más de 50 arrestos. Cogieron a Jimmy y al final terminó viviendo la vida que tanto detestaba, encerrado en una casa con un salario mínimo y con la conciencia y mente destrozadas, sabiendo que había traicionado a los buenos muchachos. Y para terminar, te puedes estar preguntando, entonces, al final, ¿cómo terminó la historia real? Pues así como lo cuenta la película. Henry entró al programa, delató a todos, pero al final, 7 años después, fue expulsado del programa porque lo descubrieron traficando cocaína. Jimmy Brooke fue declarado culpable y murió de cáncer de pulmón a los 64 años en 1996. El cuerpo de Thomas nunca fue encontrado y Polly murió en la prisión federal de Fort Worth de enfermedades respiratorias. Y bueno, déjame en los comentarios si crees que esta es una de las mejores películas de gangsters. Y si ya quieres pasar al lado de la justicia y conocer cómo Batman llegó al éxito mundial, te recomiendo ver este video.